Muy buen día para todos y bienvenidos a la perspectiva semanal del mercado de renta fija. Los drivers de esta semana son, como primer punto, la posible caída de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos en medio de las cifras de actividad económica. Como segundo punto, tenemos el efecto de las cifras de IPC en los principales países desarrollados. Luego pasaremos a ver las cifras de actividad económica de los países emergentes y la incertidumbre por el conflicto en el Mar Rojo. Como cuarto punto, tenemos las expectativas futuras en las reducciones de tasas del BANREP. Como quinto punto, tenemos el seguimiento al comportamiento de la deuda privada local y terminaremos con un reporte de las subastas de deuda internacionales y locales. Esta semana, el mercado estará a la expectativa de los resultados de actividad económica en Estados Unidos y, por tanto, a los resultados del Beige Book. Este es un informe que arroja información importante sobre las condiciones económicas en los 12 distritos de Estados Unidos. De acuerdo con el último reporte publicado el 29 de noviembre de 2023, algunas regiones informaron crecimientos moderados. Las empresas enfrentaron algunas dificultades para cubrir vacantes a pesar de cierto aumento en la disponibilidad de mano de obra, y las presiones salariales se mantuvieron elevadas. Es importante tener en cuenta que luego de este reporte el mercado experimentó algunas desvalorizaciones en el bono con vencimiento a 10 años, cuyos rendimientos aumentaron 8 puntos básicos en la jornada posterior a la publicación del informe. De modo que si en esta ocasión nos encontramos con un resultado de actividad económica débil, podemos esperar un aumento en las probabilidades de futuras reducciones de tasas de interés y por tanto algunas valorizaciones en los bonos del Tesoro. Finalmente, de acuerdo con el comportamiento reciente del índice de inflación break-even a 10 años, las expectativas del IPC en Estados Unidos se encuentran en un nivel de 2.28%. Este nivel ha tenido algunos incrementos en las últimas semanas que ha contribuido con el rebote en los rendimientos de los tesoros con vencimiento a 2 y 10 años en Estados Unidos. Por lo tanto, esperaríamos que las expectativas de inflación retomen su tendencia decreciente para poder continuar con las reducciones en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Como segundo punto, en cuanto al efecto de las cifras de IPC en los principales países desarrollados, tenemos unos mercados desarrollados que presentan una semana impactada principalmente por los datos de inflación y desempleo. Estas cifras marcarán la evolución de los bonos soberanos de las economías desarrolladas, de modo que en caso de no evidenciar una desaceleración en los datos de IPC de Alemania y Reino Unido, podemos esperar que se continúe con las desvalorizaciones recientes en los rendimientos de estas economías. Este escenario podría materializarse en respuesta a una reducción en las expectativas de recortes de tasas en marzo, lo que puede llevar a los mercados a recuperar niveles cercanos a los evidenciados en noviembre de 2023. Por otro lado, en caso de ver una marcada desaceleración en la inflación, tanto en la eurozona como en Alemania, podemos esperar que continúen las valorizaciones que se venían presentando en diciembre. Como tercer punto, tenemos las cifras de actividad económica de los países emergentes y la incertidumbre actual por el conflicto en el Mar Rojo. Para esta semana, el mercado estará a la expectativa de la evolución del precio del petróleo, impactado principalmente por el conflicto latente en el Mar Rojo, ya que en caso de presentar una escalada en el conflicto, podríamos ver incrementos generalizados en el precio del petróleo y, por tanto, mayores presiones inflacionarias sobre los principales países emergentes. Por otro lado, durante la semana conoceremos cifras de actividad económica en Brasil, México y Perú que nos dejarán claro el panorama económico de estos países y podremos sacar conclusiones respecto al futuro de política monetaria en la región y para los rendimientos de estas economías. Como cuarto punto tenemos las expectativas de futuras reducciones de tasas en el BANREP. El último dato de inflación en Colombia sorprendió a la baja en su variación interanual. Luego de este resultado, el mercado ha descontado con una mayor probabilidad ver una reducción de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria del Banco de la República en enero. Este movimiento en las expectativas de los agentes del mercado generó valorizaciones generales en los bonos en pesos y VR de Colombia. Además, teniendo en cuenta las tasas efectivas de la curva swap IBR, el mercado está descontando una reducción entre 50 y 75 puntos básicos para los próximos 3 meses.
Por lo tanto, la expectativa futura de los rendimientos de la curva de tasa fija se mantiene en presentar valorizaciones generales en la curva, especialmente en los bonos de corto plazo, luego de las reducciones de tasas, ya que los bonos con vencimiento entre 1 y 5 años son los más beneficiados por los movimientos de tasa de interés. Ahora bien, las recientes reducciones del CDS a 5 años han contribuido con las valorizaciones de los TES en dólares con vencimiento en 2030. En este caso, es importante resaltar que consideramos que los CDS pueden experimentar algunas reducciones adicionales a niveles cercanos a 160 puntos, lo que generaría nuevas caídas en los rendimientos de los bonos colombianos en dólares. Como quinto punto, tenemos el seguimiento al comportamiento de la deuda privada local. En este caso, enero llegó con fuertes valorizaciones en la curva de deuda privada, con los principales movimientos a la baja en la curva de los bonos indexados al IPC. Estos experimentaron reducciones promedio de 112.21 puntos básicos a lo largo de la curva, teniendo en cuenta únicamente los nodos entre 30 días y 5 años. Por su parte, la curva en tasa fija e IBR presentaron reducciones generales, especialmente en los bonos con vencimiento entre 1 y 5 años, donde los rendimientos cayeron 80.49 puntos básicos y 71.1 puntos básicos respectivamente. Por su parte, las emisiones de la segunda semana de enero totalizaron 6.52 billones de pesos, de los cuales el 95% corresponden a emisiones entre los plazos de 2023 y 2027. Están protagonizadas por el Banco Agrario, que representa el 17.82% del mercado, seguidos por Davivienda y Bogotá, con una participación del 15.97 y 15.18% respectivamente. Es importante tener en cuenta que luego del rally generalizado en el mercado, los títulos han tenido una valorización general en los mercados de renta fija. Por lo tanto, esperamos que la situación de la deuda privada continúe de la misma forma. Finalmente, en cuanto a las subastas de deuda pública en Estados Unidos y Colombia, de acuerdo con el calendario del Tesoro de Estados Unidos, durante la semana tendremos subastas de corto plazo en títulos entre 4 y 26 semanas. Pero las más destacables de la semana son las de los tesoros a 20 años el miércoles y los bonos indexados a la inflación con vencimiento a 10 años el jueves. Por parte del mercado local, esta semana tendremos algunas subastas de TES, dentro de las cuales destaca la emisión de títulos a corto plazo el día de mañana por un valor de 175 mil millones, mientras que el 17 de enero se realizará la subasta de TES VR de largo plazo con vencimiento a 2033, 2042 y 2050. Por último, mediante el formato de subasta no competitiva, el viernes se subastarán títulos en pesos con vencimiento a los mismos plazos de los VR. Eso es todo por la perspectiva semanal y que tengan un excelente día.